Dios nos continúe bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de Jesús. En este nuevo inicio de semana, mis amados hermanos, vamos a continuar compartiendo la serie del libro de Mateo. Hoy seguiremos en el capítulo 2. Vamos a seguir conociendo aquí a través de la Biblia los planes de Dios, los propósitos de Dios y toda la profecía que Dios había dado en el Antiguo Testamento por su profeta, aquí en el cumplimiento, basada en el nacimiento del rey que iba a venir a gobernar al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Ese rey que fue profetizado por Dios, que viene siendo nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro Redentor, el Todopoderoso, Jesús de Nazaret. A través de este capítulo vamos a ver, comenzando de inmediato, profecía cumplida acerca del nacimiento de Cristo, cosas que iban a acontecer. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, que era el espejo de las naciones, pudiera creer, y a través de él nosotros, los que no somos parte del pueblo de Israel, conozcamos al Rey eterno. Recordemos, mis amados hermanos, que este libro, la Biblia, es inspirado por Dios, usando hombres y mujeres a lo largo y ancho de la historia de la raza humana. Dios inspirando a estos hombres para que nosotros los seres humanos entendamos, conozcamos nuestros orígenes, nuestra realidad como hombre, y que lo que somos no somos por ser, sino por un ser que nos creó, llamado Dios, y que Él tiene reglamento, ordenanza y estatuto para cada uno de nosotros. Y es por esto que estamos compartiendo esta serie de la Biblia, el libro de Mateo. Aquí conocemos todo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo se refiere. Y dice el versículo 1 del capítulo 2. Observemos, mis amados hermanos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día de rey Herodes, o en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos magos se le puede llamar magos, según la Biblia lo dice. Eran personas que estudiaban las estrellas, eran astrólogos, sí, astrólogos. Ellos estudiaban, y al esta estrella aparecer diferente a las demás, ellos sabían lo que estaban haciendo. Pero eso no es lo impresionante. Lo impresionante es como Dios, el Dios del cielo, que había dado una profecía basada a una estrella de David, mueve a estos hombres para que el pueblo de Israel entendiera, porque más que nadie el pueblo de Israel conocía todas y cada una de las profecías de Dios, para que cuando llegara el cumplimiento ellos recibieran esta palabra, ellos recibieran este mensaje, ellos siguieran confiando en el Dios que lo llamó, en el Dios que lo creó, para que lo dieran a conocer al mundo, ya que el mundo en todos los países necesitan conocer acerca del Dios verdadero. Mire, y yo le voy a leer esa profecía. Esa profecía se encuentra en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, donde Balaán había profetizado esta profecía basada en la estrella. Mire cómo lo dice. Libro de Números 24, 17. Dice: lo veo, pero no ahora. Eso es el profeta. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará en Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Mis amados hermanos, nosotros no nos vamos a ir a mucho detalle. ¿Por qué? Porque todo tiene un origen, todo tiene una fuente, y usted y yo sabemos que la fuente de todo lo que acontece, sea bueno y sea malo,
son dos: la fuente del bien, que viene siendo Dios en la persona de Jesucristo, y la fuente del mal, que viene siendo el mal, que es el contrario. A mí hasta me pesa mencionar ese nombre, pero no es por nada, no es ningún miedo, ningún temor, sino que yo le llamo mal porque ese nombre causa muchas laceraciones en la vida de los seres humanos. Cuando usted menciona mucho al diablo, ya por eso, nada más por eso, la gente dice, pero ven acá, pero la gente, los cristianos nada más mencionan más al diablo que a Dios. Y por eso a mí no me gusta mencionarlo mucho, pero sí es el autor, es la fuente del mal. Ve, entonces aquí cuando dice que aplastará la frente de Moab, recuerde la profecía, la frente de Moab. ¿Dónde está la frente? En la cabeza. Recuerde la profecía que Dios le dio a la serpiente, a la mujer. Tu simiente le aplastará la cabeza, a la simiente de la mujer, le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Aquí Balaam profetiza de esa estrella, que es de esa profecía que viene materializándose el cumplimiento aquí en el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Mateo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es real y verdadera. La palabra de Dios, mi hermano, mire, por eso es que usted y yo debemos de todos los días estudiar más, escudriñar más, introducirnos más en lo que es la Biblia, porque a través de ella es que vamos a conocer a Dios y vamos a conocer su palabra, lo cual es lo único que el ser humano tiene en la vida para poder vivir una vida de paz, de abundancia, de seguridad, de confianza y de amor. Por medio de la palabra, porque lo único que el mal le corre es a la palabra de Dios. Y si usted y yo no la conocemos, si usted y yo no la recibimos, si usted y yo no la atesoramos, si usted y yo no la engrandecemos, si usted y yo no alabamos y glorificamos a Dios por ella, entonces nosotros vamos a vivir una vida presa en el pecado. Aquí vemos el cumplimiento de todas y cada una de las profecías. Este libro está hablándole a rey, porque recuerden que Dios le había prometido un rey al pueblo de Israel, aunque ellos, la profecía que Dios le dio a ellos, eran humanas, eran seculares. Por eso ellos vivían enfocados, pero Dios estaba haciendo una ilustración acerca de lo humano, de lo secular, para que entendamos lo espiritual. O sea, el rey que nosotros, seres humanos, necesitamos es ese rey espiritual que viene por medio de Cristo, a través de su Espíritu Santo, que gobierne nuestras vidas, que reine en nuestras vidas, que ya no seamos nosotros, sino que sea Él a través. Ese es el objetivo. Por eso es que vuelvo y repito siempre el libro de Romanos capítulo 1, que Dios habla a través de lo creado, que nosotros conocemos como un gobernador aquí en la tierra. Bueno, los reyes y los presidentes, pero espiritualmente es Jesús. Todo lo que la Biblia habla en cuanto a reyes se refiere es hablando de Jesús, aunque usen los reyes terrenales. Es esta relación. Toda la Biblia es una ilustración de las cosas espirituales. Cuando la Biblia habla de la oscuridad, habla de Satanás y su demonio. Cuando habla de la luz, habla de Cristo y de Dios, habla del bien. Cuando habla de mujeres, en su mayoría está hablando de la iglesia. Cuando habla de árboles, está hablando de nosotros los hombres. Cuando habla de la tierra, está hablando de los hombres. Cuando el sol representa a Cristo, es símbolo, es ilustración de Cristo que gobierna en el día. Y la luna, que es la lumbrera menor, representa el mal. Las tinieblas representan a Satanás y su demonio, el mal. ¿Me está entendiendo? La Biblia es una ilustración para que usted y yo entendamos las cosas espirituales. Aquí le están hablando al pueblo de Israel de un rey, y ellos se enfocaron en lo secular y desecharon ese rey, no entendiendo que era lo espiritual, pero a ellos se le podía aceptar porque Cristo venía con una misión de vencer, destruir al pecado para que no gobierne más en la vida de los hombres.
Y en este momento todavía Cristo lo que estaba era naciendo para llevar a cabo ese propósito, para poderle aplastar la cabeza al mal, como así Dios lo había profetizado. Entonces ahí, por eso es que los hombres del Antiguo Testamento y mujeres, nosotros no lo podemos tomar para justificar nuestras acciones de hoy. El mal comportamiento de ellos, que ellos hacían, era natural porque ellos no eran libres del pecado adámico. Pero usted y yo hoy, si vivimos en el tiempo de que ya el mal fue vencido, en aquel tiempo no, en aquel tiempo Dios escogía a los hombres pecadores para a través de ellos llevar a cabo este propósito y presentar y enseñarle a toda la humanidad. Pero hoy ya eso culminó. El libro de Mateo yo lo veo como el sexto día del inicio de la creación del mundo. Que Dios terminó en el séptimo, aquí está en el sexto. El libro de Mateo está presentando aquí espiritualmente, porque literalmente el sexto día fue en el libro de Génesis. Ahora, espiritualmente, estamos viviendo nosotros hoy día, hoy a la actualidad, en el año 2025, estamos viviendo el séptimo día de Dios, o sea, reposo. Ya Dios terminó desde que Cristo murió, desde que se cerró la Biblia, desde que se completan los 66 libros de la Biblia, desde ahí en adelante, cuando se cerró Apocalipsis, empezó el séptimo día de Dios, donde ya Él está en reposo, y nosotros los hombres somos los que a través de la Biblia buscamos su presencia, buscamos su espíritu, buscamos su guía, y el espíritu, por medio de lo que nosotros creamos de la Biblia, nos usa hoy. Pero eso es voluntariamente, porque ya Él ya reposó, como mismo reposó en el séptimo día de toda obra que hizo. Así mismo reposó desde la obra que hizo con Adán y Eva, cubriéndolo con túnica de pieles, hasta cerrar la Biblia, hasta el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, y hasta cerrar la inspiración de los evangelios y del libro de Apocalipsis. Ahí, desde ahí, estamos en el séptimo día de Dios, en el reposo de Dios. Por eso es que se trata de usted y de mí, de lo que nosotros creamos, de lo que nosotros recibamos acerca de la Biblia. Entonces Dios viene a nuestra vida, independientemente de que no crea, lo hace independientemente con nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que creer y confiar. Nosotros somos los que tenemos que decidirnos por Dios, porque antes Dios se decidía para llevar a cabo su propósito de que Cristo viniera, muriera, destruyera el mal. Y ya Él cumplió todo eso. Ya nosotros no podemos justificar nuestros errores, nuestro mal, como con los hombres. Ah, no, que el rey David fue escogido por Dios y pecó. No, que Eliseo fue escogido por Dios y se deprimió. No, ellos eran esclavos del pecado. Mas cuando Cristo viene y lo liberta, ya no. Ya usted y yo tenemos que reconocer ese mal, comenzar a vivir la palabra de Dios, y Dios nos va a ayudar, como ayudó a todos esos hombres que, siendo pecadores, lo ayudaba, le daba la victoria por creer y confiar en Él. Hoy Él nos va a ayudar a nosotros y nos va a liberar, porque a eso fue que Cristo nació, para eso fue que Cristo vino, para liberarnos de todo eso mal que ellos, los hombres de Dios, manifestaban en el Antiguo Testamento. Ya el mal no gobierna sobre nosotros. Él gobernaba hasta que Cristo murió y lo venció en la cruz de Calvario. Hoy usted y yo podemos ser santos y puros como Él, cuando Él gobierna en nuestra vida y guíe nuestra vida. Y por esto vemos esta profecía. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos que vinieron a ver el nacimiento del rey que había nacido. Lo que no estaba haciendo, lo que no iba a ser el rey de los judíos y el pueblo de los judíos, habiendo conocido toda la profecía, ellos no recibieron ese rey. Sin embargo, Dios permite que del oriente, gente que no eran del pueblo de Dios, vinieran a adorar, a ofrecerle pendiente, a ofrecerle incienso, a ofrecerle mirra, que a través de eso era ofrecerle adoración y alabanza a ese rey que había nacido, que el pueblo de Israel no lo hizo.
ni lo estaba haciendo. Hoy, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que ser como estos magos que vinieron a rendirle alabanza, culto y a darle la gloria al rey que había nacido de parte de Dios. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Vamos a continuar conociendo y aprendiendo. Y Dios va a hacer maravillas en tu vida.